Buenas tardes, YouTube. ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo estás? Hola, Rodri. Hola, DY. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Luque, ¿cómo estás? Feliz domingo. ¿Cómo estamos? Hola, ¿todo bien? Elizabeth, buenas tardes. Antoine, Richard, ¿cómo les va? ¿Qué tal? José, buenas tardes, ¿cómo estás? Gus, Lily, ¿cómo están? A ver. Real time performance. Espérense, tengo que cambiar algo rápidamente. Oh, let's go to play. Hola, hola. Antoine, ¿cómo estás? Good afternoon. How are you doing? User, what's going on? Good afternoon. Si tienen algunas preguntas sobre el inglés, me las dejan en los comentarios y yo trato de ayudarles si puedo. Kayla, buenas tardes. Gloria, buenas tardes. ¿Cómo están? Feliz domingo. Feliz domingo a todos. Happy Sunday. Ortiz, I knew it was you. Guten Tag. ¿Cómo te va, Ortiz? How are you, man? Tomás, buenas tardes. Moisés, buenas tardes. ¿Cómo estamos? TV, buenas tardes. Algunas preguntas me las dejan en los comentarios sobre el inglés o sobre algo interesante. Si quieren conversar. In English or in Spanish. Sandra Gonzalez, good afternoon. Fernanda, good afternoon. Jenny, good afternoon. Buen día en alemán. Guten Tag. Clement, good afternoon. How are you? Morales, Fabiola, good afternoon. I'm trying to see how I can see how many viewers there are. Gaudi, good afternoon. A ver. More like. What's going on, guys? Saul, user, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? Hey, friend, ¿estás en Estados Unidos o Costa Rica? Yo estoy en los Estados Unidos. I'm in Texas. I am in the south of the United States. I'm from Wisconsin now. Hello, hello, user. ¿Qué pasó con su gorrito de pescador? Aquí lo tengo. Nada más que no lo llevo hoy. Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Lisbeth, Mommy Nice, what's going on? Good afternoon, guys. Sí. Love Nat, ¿cómo estás? Tony, ¿dónde estás vos? ¿Estás en Costa Rica? A ver, tengo que ver cómo puedo ver admin settings. Houston, nice, man, me too. Hola, Noemi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y si invadimos a un Jake, mejor. Dale, dale. Jana, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estamos? TV Official, nice job, what's going on? M. Gevia, good afternoon, how are you guys doing? Héctor, ¿cómo te va? Plas, ¿cómo te va? Ya no puedo ver cuántas personas hay en el live, no sé por qué. Bibu, what's going on? Liliana, good afternoon. Uniéndome. Eso. Carlín, diferencia de pronunciación entre word y word. Word, la primera palabra. Word, palabra. Word, word. Word, word. Hay 17. Gracias, Tony, porque no lo puedo ver. No, yo no tengo la más mínima idea de por qué. Alejandro, how are you? What's going on, man? I'm doing pretty well. How are you? Dice 17. Y si alguien quiere unirse, como estar en video también, podemos probarlo. Ale, ¿cómo te va? Buenas tardes. Eso nunca lo he hecho con alguien más, pero me gustaría para tener alguien con quien hablar en TikTok. You're fine? Awesome. That's good. Cindy, buenas tardes. A ver, voy a seguir tratando de verlo. Welcome your viewers when they enter your live. What's going on? Yo soy, what's going on? Good afternoon. María, hola, hola, ¿cómo estás?
Yo sé que hay una manera. Antes lo podía ver, pero ya no, al parecer. Buenas noches. ¿Dónde estás, María? Sí, bueno. Sí, buenas tardes aquí. Oi, Angela, Brasil. Oi, Angela. ¿Cómo va? ¿Tudo bom? Desde acá de Guatemala, pura vida. Hey, aquí para pura vidota. ¿Cómo estás? Bien, press. Bélgica. Ah, sí, es pura noche ahí entonces. ¿Y você? Muito bem, obrigado. Flamenco, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Usted sabe cómo puedo sonar más como británico? Bueno, británico, el acento es diferente en Britania. Water. No, dirás que no. Yo ni sé cómo sonar británico yo. No sé cómo se hace. ¿Cómo está la vida en Bélgica y cómo está la vida en Brasil ahorita? Mama boy, what's going on? Karen, good afternoon. Jose Dam, how are you? Blanca, I'm doing well. Thank you. How are you? How's your Sunday going? Yeah, if anyone wants to join and wants to talk, like you be on the video, me be on the video, you are more than welcome. Shout out from Spain. What's up, Flamenco? How is life in Spain? Which part of Spain? Hello, Karen. Soy Chapín, agringado. Nací en Guatemala, pero crecí en Nueva York. Agringado. Pretty good. Good. That's awesome. That's awesome. Osiris, ¿cómo estás? Buenas tardes. Good afternoon. I'm going to try to speak more English today, just so you guys can hear English. Eria, Katy, Vince, Thomas, good afternoon. Cloud, good afternoon. Aracelia, Southern Spain here. Gotta love your accent. Well, thank you, man. Southern Spain, like Madrid. Hi, Lupita. How are you? Long time no see. How's life in Southern Spain? And I imagine you have an accent as well, an accent in Spanish. Imagine you say Valencia. Buenas, bro, desde Los Ángeles, California. Saludos. Saludos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar aquí. De nuevo, si tienen algunas preguntas, me las dejan en los comentarios y yo trato de ayudarles si puedo. Y si no, fijo, hay alguien que les pueda ayudar. Hey, from Costa Rica, what's up, Reyes? 21 Reyes. Which part of Costa Rica? User, what's going on? Olivia. Fue a Sevilla hace 2 años, sí, me encantó. Sí, Sevilla es chidísima. Easy on the eyes, qué bueno. Pura vida, Eric, pura vida. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Noel, buenas tardes. I'm really impressed by your excellent command of the Spanish language. Thank you, Flamenco. I appreciate that, man. It's been quite the journey, but it's been fun. You guys have taught me a lot, and traveling has taught me a lot, and my wife has taught me a lot. Obviously, I had to learn the grammar and stuff in school, but it's been awesome. Spanish is a cool language, so bien, son chidos tus enseñanzas de inglés, bro. Qué bueno, me alegra que te gusten. Buenísimo. Me too, María. Estás invitado a volver. 44. Buenísimo. Gracias, Tony, por decirme, porque yo no puedo oír. How can I use the phrasal off the chain? Off the chain es como chivísima. Es como really cool. Es como chido, guay, chiva. Off the chains is like, wow, man, that's off the chains. Eso es una locura. Es súper jerga, pero a mí me gusta, yo lo digo. Lupita, gracias por los likes. Thank you. De nuevo, si tienen preguntas, me las dejan en los comentarios. Si quieren unir y ser parte del video y hablar conmigo, pueden hacer eso también. Podemos practicar inglés, podemos hablar en español, hacer entrevistas, algo así. Buenas noches, Chari, ¿cómo estás? You don't have a trace of an accent. Thank you, Flamenco. I appreciate it. I imagine I have a trace, a little bit of an accent of gringo, and a little bit, I guess I sound weird because I said boss. My students tell me I do, at least. No quiero fuera de serie. ¿Cómo así, Ortiz? Fuera de serie.
Off the chain. No creo. No sé. Supongo que podría significar como loco también. ¿Cuándo es su cumpleaños? El 20 de julio. Gracias por, por preguntar. Fire away. But yeah, thank you, Flamenco. It sounds like you have quite the command of the English language as well. So keep up the good work with that. Buenas noches. Chari Cuajada, ¿dónde estás vos? Buenas noches. ¿Estás en Europa? Thank you. You have a very nice accent. Your inflection is 100% tico. Thank you, Tony Aquino. Te lo agradezco. Thank you, man. I appreciate it. Yeah, half gringo, half tico, me imagino. Vivo en Londres. Qué bueno. ¿Cómo está la vida en Londres? Vamos ahí en junio. Tengo ganas. God bless you. Jesus Christ love you and coming soon. Thank you, Pedro. His Spanish accent is just spot on. Thank you. Qué lindo. Gracias. Really impressive. Thank you guys, man. You're too nice. Too nice. You're just gassing me up here. I'm going to get red and start blushing. Jenny, Juan, amor, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Pura vida, Pedro. Gracias. Sunflower, what's going on? What's going on? What's going on? ¿Cómo estamos? ¿Cuáles son los planes para este domingo? De nuevo, si alguien quiere mandarme como una invitación para los dos hablar, creo que lo pueden hacer y podemos hablar los dos. ¿Y usted dónde está? ¿Qué país? El ingeniero, yo estoy en Texas. Yo estoy en el sur de los Estados Unidos ahorita. What motivated you to learn Spanish? My motivation to learn Spanish was just to travel the world, really, and meet new people and meet awesome places in the world. And also, it just fascinated me, the Hispanic cultures and how different they were from my culture at the time. I'm from the north of the United States, so there's not as many Spanish speakers as there are, for example, down here in Texas. So that was my main motivation for learning Spanish, was just to open up and travel the world and move around, and also it was fun. It was like a challenge, so it was pretty fun. How are you doing today? Hola, Yakeli. I'm doing well. How are you doing? Should I start Marquez Calloway? Who is Marquez Calloway? Marquez Calloway. I don't know who that is. El 20 de julio lo voy a invadir. Bueno, suerte, Ortiz. Suerte con eso. Ortiz está en YouTube ahorita. MCAM, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nora, ¿qué tal? Buenas tardes. Happy Sunday. Tigre, Happy Sunday. Si ustedes tienen algunas preguntas sobre el inglés, me las dejan y yo trato de ayudarles si puedo. But what is Marquez Calloway? No sé qué es eso. Calloway? It's amazing when a new world and perspective opens up as you understand people in their language. Yeah, for sure. It's a whole new way of thinking about the world and interpreting the world. And it's cool. You get to see a lot of cool stuff, and you get to meet a lot of cool people, and you get to try good food, and you get to explore, and yeah, it's pretty awesome. Mostly people. I mean, everyone just has different stories, and it's a whole different style of life as well. Y de paso los gringos. Bueno, Ortiz, todas tuyas. Good afternoon, Alma. Good afternoon. How are you? Leonel Vázquez, ¿cómo estás? Diferencia entre hardly and barely. I can hardly do it. I can barely do it. Hardly good. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo, Alejandra. Hardly and barely. Barely es más común. O sea, eso es lo que más usamos. Pero es exactamente lo mismo. I can hardly stand it. I can barely stand it. Como no lo puedo aguantar. Apenas lo aguanto. I hardly made it. Apenas llegué. I barely made it. Sí, es exactamente lo mismo. Thank you to you. And thank you for the follow as well. Appreciate you. The Impress, gracias por los likes. Pura vida. Eso a mí me ayuda un montón a que más gente venga y que me pregunten más buenas preguntas. Y de verdad, no se asusten. Si tienen preguntas, me las dejan en el chat. Yo les respondo. Teacher, good riddance means por fin. Qué alivio. Exacto. Good riddance. Es como decir, madre mía de mi corazón en Argentina, ¿verdad? Good riddance. Good riddance. Qué alivio. Josie, buenas tardes. Eric López, gracias por seguir. Thank you for following, man. Appreciate you.
Felipe, ¿cómo estás? Pura vida, buenas tardes. Ay, Shaivet, ojalá que haya pronunciado eso bien. Yesenia, ¿cómo estás? Miss Yesenia, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿De dónde son ustedes en el chat? ¿Alguna sugerencia para entender mejor el inglés? Bueno, entender mejor, como en los oídos, sí, yo les sugiero que busquen podcasts para el aprendizaje en inglés. O sea, conversaciones súper fáciles para el aprendizaje de inglés. Sí, porque eso a mí me ayudó un montón con español y fijo hay en inglés también. ¿Qué significa esta otra palabra? Jinx. Jinx. Jinx es cuando, to jinx something es como, no me acuerdo cómo decirlo, como lo que hacen las brujas, como que ponen un algo, como que dijiste que algo iba a pasar, así que ya no va a pasar, ¿verdad? Where am I from? I'm from the United States, from the north of the United States, Wisconsin. Hello, I'm from Costa Rica. What's going on, Lupo? How are you? How is life in Costa Rica? I still have trouble understanding the words to songs. Flamenco, it depends on the songs. Like rap songs, yeah, that'd be hard. Um, I guess it depends on the singer too, because some singers sing with like a different accent, you know. But songs are a great way to help your listening. Hechizo, ¿qué es eso? Hechizo, ese es un spell. Puede ser. Tips para poder hablar con más fluidez en inglés. Sí, Eric, tenés que practicar en voz alta. Esas frases muy comunes, tenés que decírtelas en voz alta, en tu cuarto, enfrente del espejo, con los amigos, si podés. Practicarlo un montón. Eso es mi sugerencia. Maldición, mal de ojo. Así es, ¿verdad? Exacto, exacto. Mal de ojo. Eso es lo que es. Jinx, mal de ojo. Yes, Lupo, for sure, brother. Rap is literally out of my league. So which kind of music do you listen to then? What kind of songs are you trying to understand? I found that, yeah, it depends on the artist. Depends on who the artist is. Jinx es como algo que te trae mala suerte en algo. Exacto, como mal de ojo, ¿verdad? Mala suerte. Eso, Tony. Eso es lo que es. User, what's going on? Good afternoon. Happy Sunday. Saint Brosif. Nice name, man. What's going on, brother? 94. 2 años mayor que yo. Luis Anthony, buenas tardes. Good afternoon. Rap and hip hop, and I just pretend to understand. Yeah, you just kind of roll with the beat. I feel you. I'm the same way in Spanish. Like Spanish rap, like Calle 13. Me cuesta un montón entender. ¿Usted entiende cuando en los juegos como GTA hablan inglés así solo escuchando by chance? Sí, yo creo que sí. Sí, le pongo atención. Uso de let alone, leave alone. Let alone, Rodríguez no se puede decir let alone, pero leave alone, like leave me alone, es como vete, como déjame solito, que quiero estar conmigo mismo. Leave me alone. Just let me be. Pero let alone, eso no se usa. Eric, si vivo en Costa Rica, no, pero mi esposa es tica. How come my Spanish is that good? I just studied Spanish in college and lived in Costa Rica and traveled around. And my wife is from Costa Rica, so she's helped me a ton, and her family have helped me a lot as well. So lots of practice. 7 years of practice. Thank you for the comment, though, Anna. I appreciate it. That's so nice of you. Let alone. I'm trying to think. Oh wait, let alone. Hold on a sec. Espérate, Rodríguez. Puede que esté pensando en algo diferente. Let alone. Let alone word reference. Espérate, porque te voy a dar tu respuesta. Porque ya he pensado en mucho menos. Y mucho menos en let alone. Eso es lo que querías decir. Sí. Entonces, tuviste razón. Y mucho menos en let alone. Sí. Eso es lo que let alone es. ¿Qué es algo que has aprendido de ti como estadounidense interactuando con latinos? De mí, ¿qué es lo que he aprendido de mí mismo? Huh. Déjame pensar.
Déjame pensar. Algo que he aprendido de mí mismo. Que yo siento que soy muy pasivo cuando no sé de qué estoy hablando. Mucho menos confiado. Siento que eso es algo que he aprendido de mí mismo. Espero que eso fuera la pregunta. I don't understand songs, let alone rap songs. Exacto. Teens don't read books, let alone newspapers. Mucho menos. Exacto. Can you tell me what's the mean homesick? ¿Qué extrañas a tu hogar? ¿Qué extrañas a tu hogar? Que estás en otro lugar y echas de menos tu casa, tu familia, tu hogar. Eso es homesick, Lupo. ¿Cómo se dice sal? Salt. Salt. Pass the salt, please. Pásame la sal, por favor. Eric, gracias por todos los likes. ¿Por qué será que nunca lo hemos visto enojado? ¿Enojado? ¿Quieres que me enoje, Ortiz? No, yo no soy una persona tan enojada. me tendrías que... No sé qué me tendrías que hacer para que me enoje. Si todos se van, voy a estar, bueno, más que todo triste. Feeling of nostalgia experienced by someone living abroad. Flamenco, that's a heck of a decision, man. Or that's a heck of a description. It's awesome. A feeling of nostalgia experienced by someone living abroad. Exacto. Hola, Andro, ¿cómo estás? Homesick, carsick y seasick son diferentes. Homesick es ese sentimiento que extrañas a tu hogar. Carsick es que estás en un carro y te da mal de panza por los movimientos del carro. Y seasick lo mismo, pero con el mar, ¿verdad? Estás en un barco, en un bote y te da mal de panza. ¿Qué tal el uso del most likely? Most likely es lo más probable. O a lo mejor, tal vez. A lo mejor, no, a lo mejor es más como quizá o tal vez. Most likely es lo más probable. Hello, Eva Lozano, ¿cómo estás? Buenas tardes, good afternoon. Mary Silva, hola. Hello, hello, hola. How are you? All of a sudden, Mr. Gringo se enojó. Carl Ofag, ¿cómo estás? Monte, buenas tardes. Thank you for sharing the knowledge with us. I've learned a lot with your videos. Thank you, Armand, for that beautiful comment. I'm happy that the videos have been able to help you, and I'm happy that you're here with us. I appreciate the support. Buenas noches, Mary. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Al mil. Estamos en YouTube también. Allí puedo escribir mejor. Any cool slang term or phrase you'd love to teach us? Bueno, Flamenco, hoy hice un video, aún no lo he puesto, pero de la palabra ain't, que es no ser o no estar. No soy una persona enojada. I am not an angry person, pero también se puede decir I ain't an angry person. Es muy, muy, muy de jerga y no les sugiero que lo usen, pero es interesante. Slang term, phrase. A ver, ¿qué más? Porque hay muchos de Wisconsin. Bueno, alguna palabra que es como súper vieja y creo que de Noruega es la palabra Pritner. Pritner es corto por pretty near, que quiere decir casi, quiere decir almost. So, I Pritner ran my car into the ditch. Casi choco mi carro, ¿verdad? Where did you learn Spanish? It's so good. Thank you. I learned it in Costa Rica and in the university and from my wife. Hola, desde Nicaragua, pura vida. Tito, ¿cómo está la vida en Nicaragua? Veo tu perfil como idiomas. ¿Eres profesor? Sí, soy profesor de español y al parecer soy profesor en TikTok y YouTube e Instagram de inglés. You only speak English and Spanish or speak other language? Eric, I speak a little bit of Portuguese and I speak a little bit of Russian, but not very much. My main languages are English and Spanish. Yeah. La palabra en español que te causa más risa. Más risa. Bueno, dame algunas graciosas, porque no sé, ¿qué me causa más risa en español? Manejas súper bien el switch entre inglés y español. Gracias, María. Eso es difícil, ¿verdad? Hablar en español e inglés, porque no quiero hacer los dos a la misma vez. Mary, perdón, se me olvidó. Si soy profesor, sí soy profesor. Lina Aguilar, gracias por seguir. Hello, Sanchez from Colombia. What's going on?
Si quiero ser tu maestro, ya soy tu maestro. Aquí estoy. I bet it's not ferrocarril. 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 No, no lo es. ¿A ustedes los británicos les molesta cuando ponen ñ? Yo no soy un británico, Ortiz. Yo soy de Wisconsin. Hola, Angie, ¿cómo estás? Pero no entiendo, Ortiz. Ando perdido de nuevo. ¿De qué estado vienes? Yo soy de Wisconsin, del norte de los Estados Unidos, casi Canadá. Por eso en inglés tengo un acento diferente también. Me doy cuenta que hoy mucha gente usa I'm a go versus I'm going to go or I'm gonna go. Yeah, I'm a go. Yeah, ama is something that, eso es algo que los jóvenes usan mucho hoy en día, ama. También dicen I'm finna, pero para mí, yo no sé, a mí no me encantan esos dichos, ¿verdad? I'm gonna do this, I'm gonna do that, I'm finna do this, I'm finna go swimming. No sé, siento que es algo, no sé, no me gusta, no me gusta. Pronunciation top notch. Thank you, Flamenco. De hecho, la palabra que más me ha costado pronunciar en inglés son palabras como Rodrigo o Rodrigo o Israel. Israel me costó un montón. Lo bueno del acento de Costa Rica es que las R's se pronuncian así, como los gringos, ¿verdad? No dicen Rodrigo, ¿verdad? Es Rodrigo, nomás. Hola, Kimberly, ¿cómo estás? Good afternoon. ¿Algún estado donde tengan un estado muy... ¿Cómo así? Un estado donde tengan un estado muy peculiar. No entiendo, Rodríguez. No entiendo. Ah, un acento. Bueno, en el sur lo veo medio peculiar. En New York también, en Nueva York, es diferente. En Wisconsin también siento, en Minnesota es muy como medio canadiense, que es diferente. Nos comemos las R. Un nombre, ¿qué tal? Eduardo Herrera. Eduardo Herrera. Sí, Prengui, está bien. Eduardo Herrera. Eduardo Herrera. El acento de Boston. The Boston accent. Sí, pero esos acentos me cuestan también. Me cuestan decir. O sea, yo no puedo actuar como que tengo un acento de Boston. Ya sé, déjeme cambiarle la nacionalidad. Bueno, Ortiz, ya voy a ser del UK, ¿verdad? De la Reina Unida. ¿De dónde sos? Yo soy de Wisconsin, del norte de los Estados Unidos. Del puro norte, casi Canadá. Nice way to teach. I'm learning a lot of pronunciation. Saludos de Guatemala. Thank you, Mikey. What's about the North accent? Well, yeah, I think I can mimic American accents pretty well, Flamenco. The North accent, I guess the way that we say our O's and our A's, like a lot of people say like Wisconsin, and we're like Wisconsin. Like for example, and we'll say different stuff too. Like someone from the north of Minnesota will say like, "Hey, what in the tarnation are you doing out in your yard this time of day?" And so the accent, the A's and the vowels really change a lot. Whereas when you go to the South, it's very drawn out, like, yeah, I was out here grapping in my yard, and all of the A's and E's and vowels are very drawn out. Los de Minnesota, North Dakota es como el acento canadiense. Exacto. Oh, I was wondering what you were doing outside this time of day. So es un poquito diferente. Y la voz también cambia, ¿verdad? Sí, mi esposa es de Wisconsin. Genial, Ronald. ¿Qué parte de Wisconsin? Me pregunto. Nice to see you. What's going on, Javi? Ticha, una pregunta. Los phrasal verbs se usan así. Así como. Nice to see you too, Javi, brother. How are you, man? ¿Cómo se dice voy en camino en English, please? I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. Ortiz, get out. Salir o go out. Oneida County, ok, al este, ¿verdad? ¿Qué fue lo más difícil de aprender en español? El subjuntivo, el acento y las palabritas que ustedes dicen en conversación, pero que nadie te enseña. Los de Canadá siempre terminan las frases con E. Sí, eso es muy popular en el norte. I've gotten out of the car. Sí, I got out of the car. Sí, I've gotten out of the car. Sí, Ortiz. Get out, salir. Got out es el pasado, ¿verdad?
Cindy, gracias por seguir. Edgardo García Ábalos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Utilizas DI? Sí. Sí lo uso porque mi esposa lo usa y me lo pegó. DI. Sí, eso es muy tico, ¿verdad? Eso es muy de Costa Rica, si no me equivoco. O todos ustedes lo usan. Filipa, ¿cómo estás? Ismael, buenas tardes. Good afternoon, guys. Ya, ¿cuáles son los dichos de sus países? ¿Cuáles son las palabras más difíciles en inglés? O sea, el acento. Bueno, como llaves, keys, beso, kiss, border, palabras que terminan en D-E-R. Les cuesta mucho a ustedes. Bueno, a mi esposa por lo menos. Border, Carter, las palabras que terminan en T-O-N también, como el nombre Dalton, Keaton, Mountain, que es T-A-I-N. Esas palabras. Hola, bien, qué bueno, pura vida. I'd love to hear you mimicking American accents in a video. Bueno, flamenco, puedo intentarlo. No soy tan bueno con el asunto, pero puedo intentarlo. Sería interesante buscar como qué exactamente es la diferencia en los acentos, ¿verdad? Porque el acento del sur, eso es lo que he notado, que las vocales son súper largas en el sur. Y dicen otras palabras también, como quejarse aquí en el sur es griping. ¿Tu esposa la conociste aquí en Estados Unidos? La conocí en Costa Rica, en la playa Manuel Antonio. Y hicimos 2 años de larga distancia y luego ella vino para acá. Los hispanoparlantes en el grupo diferencian el acento americano versus británico versus los angloparlantes. Sí, diferenciamos mucho. El australiano, ese es un acento chido también. To me, producing the short E vowel and the long E vowel is a real challenge. Short E versus long E, like keys, ben, get. Yeah, that's interesting. That's interesting. Short E versus long E vowel. Sí, ya soy casado, Ortiz, ya tengo esposa. Yeah, that's very interesting. Short E versus long E. Pero tú tienes raíces ticas. No, mis padres son puros gringos, ¿verdad? Somos de Wisconsin. A mi esposa sí, ella es tica, ella es 100% tica, pero yo no. Keep up the good work. Thank you, Andro. I appreciate you, man. Like pitch versus peach. Okay, I understand. Pitch versus peach. Very interesting. Nice. José Ren, nice. ¿Cómo es la experiencia de hablar con británicos? No sé, si hay algún británico aquí en el chat, me encantaría hablar con vos. Don Pana Jake. Y sí, a mí me gustan los acentos de ellos. Bueno, el acento de los británicos. Pero igual, ¿cómo es? ¿El Reino Unido o la Reina Unida? La Reina Unida. Bueno, en Britania hay un montón de acentos diferentes. Ahí, ¿verdad? En Escocia, en Inglaterra, en Irlanda, todos tienen acentos demasiado diferentes. ¿Cómo? Sí. Ese choque de culturas. I would freak out. No, Reino Unido. Ok, gracias, flamenco. Reino Unido. Sí. No, a mí me gusta ese choque de culturas. Sería chiva. A mí me fascina. No sé, me fascinan las culturas por lo general. ¿Qué pasen los británicos? Sí, vengan. Mándenme una invitación a hablar. Acá en Bélgica se enseña en inglés británico. Sí, eso es lo que pasa en Europa, de lo que tengo entendido. En la universidad conocí a un chico de Georgia que se llamaba Ben, pero sonaba como Ben. Eso es algo que hacen aquí en el sur también, que todas las E, como en la palabra lapicero, pen, lo pronuncian como una I, like pen o Ben, ¿verdad? Es lo mismo. My first time watching you. Thank you, bro. Because of you, I'm improving my English. Thank you, Littler. I appreciate you. And I'm so happy that you're improving your English. That's awesome. Learn British English in Spain, too. Yeah, I think that's what happens the vast majority of places in Europe and Africa.
Deme un truco que funcione para enamorar a las gringuitas. Es para un amigo. Ortiz, yo no sé. Tengo esposa tica. ¿Cómo que me va a preguntar a mí? Yo no sé cómo enamorar a las gringas. ¿Sueñas en inglés o en español? En los dos. Creo que en los dos, Rodríguez. Yo me acuerdo que cuando estaba aprendiendo cuando yo estaba en mi aventura de aprender español, soñaba, creo que más en español que ahora. O ahora no me doy cuenta, no sé. A veces no sé tampoco en qué idioma estoy pensando. Lucía, ¿cómo estás? ¿Cómo se pronuncia Regina? Yo uso María porque me canse de repetir mi nombre. Regina. 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 Pero María o Regina, hay algo en los Estados Unidos, la gran mayoría de las personas que se llaman Regina o Regina, se dice Reggie. Mi tía se llama así y se le dice Reggie, se le llama Reggie. ¿Con tu esposa en qué idioma se comunican? En los dos, 2 semanas de español y 2 semanas de inglés. Intercambiamos para que ella aprenda y para que yo aprenda también. Sí, súper, sí, Reggie. Reggie es lo más común. Ya 2 personas en YouTube. Si no me están siguiendo en YouTube, salgo como Idiomas con Jake. Allá pongo videos más largos. Y hago este live stream en YouTube también. Es más fácil para mí escribir. Así les puedo responder con oraciones completas, ¿verdad? ¿Cómo se dice Vanessa en inglés o Ramírez? Vanessa. And then Ramirez. Vanessa Ramirez. ¿Qué música en español te gusta? Rodríguez, me gusta mucha música en español. Para darte algunos, Jarabe de Palo me gusta. La salsa me encanta. El rap, Calle 13, no me molesta tanto. Juanes me gusta. Shakira me gusta un poquito. Le encanta a mi esposa. Aunque hablo español latino, veo películas de España y a veces tengo que leer los subtítulos. Sí, Tony, eso me pasa a mí también. Yo acabo de ver la serie La Casa de Papel, que es muy español y necesitaba subtítulos. Los necesitaba porque no estaba entendiendo sin. Eso es algo que pasa. Sí, Reggie. Regina, Reggie. De nuevo, si tienen preguntas, me las dejan en el chat. Si quieren hablar, me mandan una invitación a hablar por TikTok aquí. ¿Han necesitado subtítulos en inglés? No, Rodríguez, en inglés no necesito. En inglés no. Pero mi esposa sí, así que siempre los tenemos. ¿Ustedes los greens usan el gotten? Sí, Ortiz. Los greens usamos el gotten. I had gotten quite mad. Me había enojado mucho. I had gotten hit by a car. Me había chocado un carro. Yo veo series con subtítulos en inglés y audio en inglés. Sin subtítulos lo siento más difícil. Mucho más difícil. Mucho más difícil. Javi. Paco V, ¿cómo estás? Buenas tardes. Una consulta. A ustedes... I speak fluent English, but I need a translator in Scotland. Yeah, man. Scottish accents are something else. I like them, though. I think they're fun. Una consulta. Ya les he preguntado antes a los que han estado aquí antes. ¿Les gustaría hacer un Zoom con todos nosotros en un cuarto, digamos? Así ustedes pueden hablar también y podemos tener como cuartos separados y hablar. Si les gustaría, por favor, pongan un sí, porque puedo hacer eso ahorita. By the way, how come ustedes tienen apellidos tan raros? John Green, like that. No sé. Te veo, sí. Así que todos ustedes lo harían ya mismo. Sí, Rodríguez, Mariposa Feliz, Hernández, ¿cómo estás? Ok, esas son 4 personas. Ortiz, ¿vos estarías aquí? Sería genial, María. Ok, 5 personas. Juan Verde. John Green. Juan Verde. Ay, eso es gracioso. Sí, campeón. Ok, 7 personas. Ok. Déjame hacerlo a ver si podemos. Yo no sé si vamos a poder, pero voy a intentarlo. El que había dicho marcar ya.
John Green, Juan Verde. Eso es muy gracioso. Ok, 6 personas. Voy a intentarlo. Voy a hacer un Zoom link a ver si me sale. Voy a poner, bueno, aquí, start. Creo que les tengo que dar join with computer audio. A ver si puedo hacer YouTube a la misma vez. Yo ni sé. Copy invitation. Okay, copy to clipboard. Dame un momento que les voy a pasar el link. A ver si pueden meterse. Ok. Let's go 715. Ok. Me voy a pasar el link de Zoom para que ustedes puedan meterse. Y vamos a ver. Tony not here. Tony aquí no. Eso es gracioso. Ok, espérense. Les voy a pasar el link. A ver si podemos hacer eso. Así ustedes pueden hablar también. Ya vuelvo, ok. Ya vuelvo. Voy a estar aquí. Vamos, copy. Copiar. Ok, lo voy a poner aquí en el comentario. Lost connection. Try switching. ¿Ustedes me escuchan bien? Ok. Voy a tratar de ponerlo aquí en el comentario. After, ok. Es así. Este es el ID. Vamos a hacer un Zoom, así ustedes pueden hablar también, si quieren. 773 448 7926. Ok, ese es el ID y la contraseña es lo siguiente. 1C T Z y Z. Y esa es la contraseña. Probémoslo a ver si nos funciona. A ver. Ortiz, ¿estás conmigo? I don't get it. Ok, Ortiz, ya te lo paso. 773 448 7926. 7926. Y la contraseña es lo siguiente. 1C T Z y Z. Es así. Es de Zoom. Zoom Link. Es que lo estoy intentando. Hola, Anabel, ¿cómo estás? ¿Puedo entrar sin prender cámara? Sí, claro, si quieres. La plataforma es Zoom. Es así. ID, contraseña. Sí, no tienen que poner las cámaras. A mí no me importa, la verdad. Quiero ver si nos funciona. Nos van a dar 40 minutos porque no tengo nada pagado en Zoom, pero ¿en qué plataforma? Ok. A ver. Traten, por favor, de meterse ahí. Quiero ver si funciona. Si yo he puesto todo bien y si realmente vienen. Así todos podemos hablar juntos. Ustedes pueden responder. Marilyn, buenas tardes, ¿cómo estás? Anabel, mucho tiempo, ¿cómo estás? ¿Qué van a hacer? Sí, eso es lo que vamos a hacer. Hola, Sima, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y por favor, Marjoría, ¿cómo estás? Pura vida. Y sí, por favor, me dicen si sale, si no, si les deja o si no les deja. Fito Rico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Sima, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y algunas preguntas aquí me las dejan. Yo trato de ayudarles si puedo. A ver, todavía dice participants, solo una. A ver si... Copy invitation, meeting ID, ok, eso es. ¿Alguien se ha metido? Y sí, no tienen que prender las cámaras ni nada así. Ludi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Jenme, buenas tardes, ¿cómo estás?
Creo que están intentándolo, pero no sé, nadie ha salido en Zoom. Así que, hi, Lily, how are you? What's going on? Elizabeth, good afternoon. Javi, okay. A ver, Javi, ¿me escuchas bien aquí? Ok, hiperplasia, muy bien. Admit. Esto es chivísimo. Los credenciales de nuevo. Sí. Hiperplasia, Javi, por favor, pongan en el chat si me escuchan bien. Sí, ya se lo paso. Es lo siguiente. ID. A ver. ID 773 448 7926. 26. Y contra es esto. C, Z, Z. A ver, eso es lo que es. I'm fine, good. Estoy descargando la... ok, está bien. A ver, los de Zoom, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ok, ¿me escuchan bien? Okay, admit. Ya tenemos 7 personas aquí. What's going on, man? Pura vida, ¿todo bien? Pura uva, como dijeran los costarricenses. Ya aquí en Guatemala decimos todo chilero. ¿Todo chilero? Todo chilero. Genial, genial. Esto es chivísima, ¿vieron? The 1000, what's going on, man? Y sí, si quieren prender las cámaras, está bien. Si no, está bien, está totalmente bien. Los de TikTok, estamos haciendo un Zoom ahorita, estrenándolo. Guten Morgen, the 1000. What's going on, guys? Gemelo, buenas tardes. Good afternoon. Okay, those in Zoom should certainly speak in English. I'm just going to try out a couple things once we get more people. Should certainly speak in English. I'm just going to try out a couple things once we get more people. I'm lost. What's the topic? Ludi, estamos haciendo una reunión en Zoom ahorita, en la aplicación Zoom. Estamos haciendo una reunión. Que es espérate. Sí, donde todos puedan hablar y participar. Se escucha doble. Sí, te veo. Ya le puse mute. A ver, I'm lost. What's the topic? So, si tenés el ID ahí y tenés la contraseña, se puede meter a Zoom. Ahí podemos hacer como una conversación entre nosotros. Ahí practicar un poquito. The 1000, ¿vos sos Ortiz? Es que no me acuerdo. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Have you been in my beautiful Mexico? I'm turning on my laptop. Okay, yeah, try out the laptop and let me know if it works. I have been to Mexico. I've only been to the really touristic parts like Playa del Carmen and Cancun. I've never been to like Ciudad de Mexico, Mexico City or Tijuana or any of that. The 1000, I never understand your comments on, or Ortiz, I should say, I never understand your comments on YouTube. I'm sorry. So, what's going on, guys? How is everyone on Zoom? If everyone would like to talk, obviously feel free. And I'm going to see if I can do something. Es que estoy aprendiendo Zoom también. Sí, soy yo. Repeat ID. Ok, ya se lo doy. Ya se lo doy. Este es el ID. A ver, es lo siguiente. 773 448 7926. Y la contraseña es lo siguiente. 1C T Z I Z.
Here, Romulo's iPhone, what's going on? C-Mobs, what's going on? Oh, you guys can't see me on... Okay, hold on a sec. Okay, hold on a sec. A ver si esto funciona. How about now? Can you guys see me good now? You see me well? Hi. So, Gemelo, you're from Costa Rica or you're from Guatemala? I am from Guatemala. Which- Specific one department, his name is Quetzaltenango, or more short is Shela. Shela. What is the Shela. coolest part of Guatemala? What is the best, nicest, most beautiful part of Guatemala? Oh, the most beautiful part in Guatemala is Panajachel. Is the lake. Can you write it in the chat as well? Yeah. All right, guys. So if you want to talk, si quieren hablar, nada más tienen que poner unmute. Eso es lo que tienen que hacer. All right. Hi, how are you today? Hello, Romulo's iPhone. How are you? What's your name? My name is Jacqueline. Jacqueline. That's a beautiful name. Where are you coming from? I'm from Guatemala. Guatemala. We have two Yeah. Guatemaltecos aquí. Una paisana. Which part of Guatemala, Jacqueline? So much. Can you repeat that, please? Which part of Guatemala? Huehuetenango. Oh man, esos nombres me cuestan. Those names are hard. No alcancé a tomar ID. Ludi, ya se lo doy. Um, 773-448-7926. If you guys would like, I think I'll probably do this through Zoom maybe once a week as opposed to doing TikTok lives, or do TikTok lives and Zooms, just because I think it'll be more fun if you guys can participate as well. Para el Zoom. So, Jacqueline, have you been to, ¿cómo es? Panajachel? Panajachel. Panajachel. Ah, sí. Why is it the best part? Oh, maybe when you are in the, I don't know what to say, barquito in inglés. Un barquito, una lancha. I don't know what to say that. A boat. A boat. Okay, when you are in the boat, it's nice to cross the lake. Yeah, that's awesome. Have you been out of Guatemala? Like, have you been to any other countries? I guess Mexico, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua. Salvador. Yeah? And how is it? Good? Bad? It's great. It's like Guatemala. Yeah? I don't know why, but it's like Guatemala. So my wife and I are going to go to Guatemala, I think next October. Do you think that that's where we should go, Panajachel, or is there other places that we should go? In the Shela, there is a crater lake. In the Punta Mountain, you find a lake and the crater. Tú encuentras en Shela una montaña y arriba de la montaña hay un laguito, ¿Y un cómo lago. ¿En ese mismo lugar? ¿O en Shela? ¿Cómo es que se escribe? En Quetzaltenango. Te voy a escribir acá. Y son los dos lugares están muy cerca. Quetzaltenango, just like that. Sí. Ahí, digamos, del municipio, ahí encuentras un lugar que se llama, te voy a mostrar acá. Te voy a mandar una fotita aquí en el grupo. Genial. O si no, ¿puedo compartir pantalla? No puedo entrar a Zoom. I'm sorry, guys. Bueno, si ustedes tienen preguntas, igual me las dejan. Write it down. I don't have a pen to hand. Okay, let me try it again. Debería dejarles. Ok.
Ah, y la contraseña es lo siguiente. 1, C. Esa es la contraseña. Eso es lo que ocupas. Los escucho porque me cuesta mucho hablar en inglés todavía. Tranquilo, tranquilo. X2. Don Ortiz. Tranquilos. Si quieren nada más escuchar, eso está bien también. Hello, hello. And if you guys want to write in the comments, that's fine as well. That's cool too. Quiero el ID. Ok, el ID es esto. Perdón, estoy tratando de meter a estas personas también. 773 7926. Gemelo, you speak English really well. Did you learn in high school or did you learn in college or? Actually, well, maybe 5 years ago, I hated English, but in my university, request me 12 level in English. Then I don't know why this, but not two native speaker offer me to take classes for free, and I love this. I love English, and I want to improve every single day my English skills. But I try. Dude, keep it up, man. I mean, you're doing well. You're doing well. Okay, can you guys on YouTube hear the Zoom as well? Or not on YouTube, on TikTok, I should say. Y sí, Ortiz, estoy en vivo en YouTube también. Quiero probar algo, porque sé que hay algo que puedo hacer que es como cuartos para ustedes, como cuartos diferentes. Tengo que ver cómo hacerlo. Se llama Breakout Room. I've been following you for a while, but first time on a live. How long have you been having this channel? Hey, Hyperplasia, I've had this channel for about, gosh, it's been since May. I think I started it. And I started it for my students in Spanish in the United States. And then I made something about English and people liked it. So I kept making English stuff. And yeah, I mean, it just kind of blew up. It just kind of went crazy. And there was a lot of people. Ludi es el 7734-487926. This is I recommend, but yes, it's been a while now. I guess May, June, July, August, September, October, November, almost 7 months. It's crazy. TikTok is certainly cool. I recommend you guys to listen to podcasts. It's a really good way to improve. Rodriguez, do you have any good podcast recommendations to improve listening? Sonola, you have Atitlan Lake, Quetzaltenango, you have Laguna Chicabal. Okay, cool. Yeah, any good recommendations, Rodriguez? Put them in the chat, man. I'd love to see them. Hello, Tony. How are you? How's it going? Pretty good, man. How you doing? Doing well. Nice to join you. Yeah, thank you for being here, brother. So you're in New York right now? No, I live in Houston now. Okay, you're in Houston too. I'm in Houston. I grew up in New York. I do remember you saying that. That's awesome. But I don't have the New York accent. No, you don't. How long have you been in Houston? In Houston, I've been like 15 or 16 years. But I've been in the States for almost 41 years. Cool. I'm an old guy. Cool. Yeah, Gemelo, thank you for those recommendations, man. I'm going to take a screenshot because I want to check those out. So, Tony, where have you been, man? What are the coolest places in the world you've been? So I'm a flight attendant, so I actually travel a lot. And I've been a flight attendant for 20-some years, so I've gone everywhere. And I actually also speak French, believe it or not. Really? So, yeah. You speak probably Spanish better than I speak French, but I'm up there. Dang. I do well. So I'm usually doing language stuff on TikTok or on Zoom, like in French groups, typically. So that's awesome. I appreciate everyone in the room that's learning English, and because I know it takes a lot of dedication. And my advice to everybody is just keep doing it. Yeah. Overcome your fear. Don't be afraid of mistakes. When you make a mistake,
it's okay. You think it's the worst mistake, but nobody does, and everybody finds it charming, and everybody understands. So just keep doing it, and it gets better. It just gets better. 100% right, man. Make mistakes. I mean, I still make a ton of mistakes, I'm sure, in Spanish, and that's part of it, man. That's like the best part. You just get to go out and just make a ton of silly mistakes, and then people help you out when you make mistakes. So that's good as far as I'm concerned. Exactly. Yeah. So you've been a flight attendant for how long? 24 years. You must like it. Yeah. So I get to travel, and I do a lot of Latin America travel. So that's great because I get to meet people from all over I speak Spanish. So it's just a nice connection. Yeah. My family is Guatemalan, so I know Guatemala very well as well. One of my favorite places. I should be on the tourist board, I think, because I'm always encouraging people to go to Guatemala, and a lot of the places that were mentioned, I second those ideas. And what do you think about Gemelo's recommendations? Like Atitlan Lake, Quetzaltenango? Oh, absolutely. Yeah. So Guatemala, I think, is one of the things about Guatemala, aside from the beauty, I think is the people. And it's half the people are 100% indigenous culture. A lot of them don't even speak Spanish. They only speak the indigenous languages. Yeah. And so people still wear their native clothes, the textiles. And so you really get a very immersive cultural experience, and it's not far from home from us, right? It's 2.5 hours away by plane from Texas, and then just the beauty of the place. So the people are really nice, and then you have this amazing backdrop that a lot of people don't really know about. Like he was mentioning that lake, and that lake, it's they say that it's one of the most beautiful lakes in the world. It's surrounded by volcanoes. There's a lot of sort of cool, you could even say spiritual elements to it, just because of the different cultures that are there. Then you have Antigua, which is the colonial capital. That's probably the first stop everybody makes. Man, and again, colonial architecture, just pretty amazing. Pretty amazing place. I'm certainly excited to check it out, man. Yeah, you'll love it. Hey, I've never met anybody that's gone to Guatemala and said, like, what is this place? Like they really come back in love with the place. Yeah, so that's awesome. That's awesome. Mm-hmm. People say that the Spanish from Costa Rica and from Guatemala is super similar as well. Yes, yeah. When it's in its most neutral, form, I find them similar. Once you start getting into a more slang or the Costa Rican Spanish, the thing that is the trademark is the non-rolled R, right? So that gives it away. Yeah. For Costa Ricans, yeah. Which I tell everyone, that's actually easy for us gringos because we don't have to change anything, right? It's just carro is just carro. It's just the same. Exactly. So. But I think all of Central America, I just think it's tends to be very undiscovered by people. I think the people are so nice. I think when you're American, especially, I know I've brought American friends down to Guatemala, and then when I traveled even just throughout the region, they're just so happy that you're there. I just find just the welcoming sort of people are very happy that you're there. They want to show you a good time. They want to show you the country. In my experience, Latin America has been like that in general. I mean, Costa Rica, they were so welcoming. Nicaragua, Colombia, like there's all such a welcoming atmosphere that no offense to Europeans, but you just don't feel as much in Europe, in my opinion, as Central America. So yeah, it's been awesome. Well, nice to meet you, Tony. Thank you for stopping in. Nice to meet you too. Certainly appreciate it. Hey, TikTok. Sorry, we're in a Zoom right now. Hello, Mari. How are you? Hello, I put SP. Good to see you, man. Ludi from Mexico, living in Brownsville, Texas. Where's Brownsville? I still don't know Texas very well at all. On the border. The border of in Valle. Yep. Okay. Brownsville. Awesome. ¿Y cómo es la vida ahí? Ludi, how's life in Brownsville right now? Hi, how are you? I no speak English todavía. Todavía no hablo inglés, ¿eh? No, pero... Estudio. Déjeme que cierro el sonido de mi teléfono porque estamos en el... Estoy en el Valle. Estoy en el Golfo de México. Mm-hmm. Estoy en la frontera con Tamaulipas, Matamoros, Tamaulipas. Okay. Donde se vive las balaceras a diario. Así, duro y tupido. Pero vivo en el Valle. Qué bueno. ¿Y le gusta? Estudio en una escuela pública de inglés.
Ok, buenísimo. Pero perdida todavía estoy en eso. Todavía estoy en el verbo to be. Es un trabajo, ¿verdad? Es que es la gramática, estoy con gramática, ¿no? Entonces todo eso a mí me pierde. Sí, Pero sí, ¿tú eres del lado Brownsville o del lado Ambos. Matamoros? Ambos. Ok. Ambos. Pero estoy en Brownsville porque están mis hijos aquí en Brownsville. Ellos sí estudian, hablan 100% inglés. Ah, genial. Bueno, pues por lo menos tener la oportunidad de practicar con ellos, ¿verdad? No, me hacen bullying. Oh, ¡qué pecado! ¡Qué Pero pecado! estoy en el camino ya, o sea, ya estoy en el camino correcto de que ya estoy estudiando. O sea, ya esa es una ventaja. Sí, sí. Poquito a poco se va logrando. Mucha práctica y mucho trabajo, pero vale la pena. Y estoy orgulloso Sí, por vos. ellos no son mis buenos maestros porque no me quieren ayudar. Ludy, en el valle, por ejemplo, en Brownsville, en McAllen, en la calle, en las tiendas, ¿es más común que la gente se hable en español o en es español? mucho inglés Spanish. Spanglish. Spanglish, sí. Spanglish. Ese es lo más sonado o los que de plano no te quieren hablar nada en español, ¿verdad? Pero pues ahí de repente sí me mastico el please, el excuse me. Pero es que todavía no me armo de valor, la verdad. Sí. Y sí, soy fiel seguidora de TikTok contigo ahí, o sea. Genial. Por eso pues, ahorita por eso me atreví a entrar aquí. Ando como la chimotrufia, por eso no abro la cámara. No, tranquila. Nada que ver la cámara de la foto de perfil ahorita. Tranquila, y gracias por el apoyo y seguí así. Yo estoy seguro que lo vas a aprender. Sí, ya tendremos una conversación posterior. Genial. Yeah, I mean, thank you. El ID, vean, el ID son los números y la contraseña está debajo de los números. En TikTok. Sí, esto es algo chiva, unirnos por aquí, así podemos todos hablar y no soy yo solito hablando, ¿verdad? Porque, no sé, y es una oportunidad para ustedes escuchar y conversar si quieren. Hola, Reggie, I should say. How are you? Yes. Hi. Are you good? I am a little bit. I have a little of flu, so. Oh, I'm sorry. My wife too. My wife is sick as well. Yeah. Well, actually, I live in Belgium, but I born in Bolivia. How is life in Belgium? Well, here we speak in Netherlands, so it's another language here, and I have the problem to all the time I mix Netherlands and English, so I have to survive. It's a little bit complicated for me, actually. Yeah. So you speak Dutch? Yes, okay. Better than English. But English is not. I try to speak English, but here it's many people speak in Dutch, so it's difficult. Yeah, for sure. Well, I'm grateful to find this place to practice only English without mixed with Netherlands. So. Well, Dutch. We're happy you're here, Reggie. Thank you for being here. And so, how long have you been in Belgium? Around 8 years. Okay, vea, ya te paso los números. Tony, también, Hiperplasia te mandó un mensaje sobre tu trabajo, creo. I just saw that. Okay. Thank you. I'll answer. Let me check out. I'm just going to get these people in TikTok here. Okay, el ID es lo siguiente. Vea, ya se lo mando. El ID es 773-448-7926. Así. Y la contraseña es... a ver. 1 T Z I Z. Así. Ups. Me equivoqué. La contraseña es esto. 1
Y los que están aquí en Zoom, me va a cortar, nos va a echar después de 40 minutos. Solo una vez hay que estar conectados. ¿Perdón? Que si solo una vez hay que estar conectados o va a haber otra vez. No sé, o sea, no tengo nada de horario en realidad, nada más que estaba en TikTok hoy y quería probar esto, a ver si ustedes querían. Puede que lo haga el próximo fin de semana. Si lo hago, va a ser lo mismo, que me voy a meter a TikTok y hacerlo a través de ese chat. ¿Qué es lo más difícil de aprender el inglés? ¿O qué es lo más complicado? Lo más complicado de aprender inglés. To be fluent. Los verbos. Hablarlo. Yo siento que es esto de tener oportunidades de practicar el hablar. Siento que eso es lo más difícil, especialmente si vivís en un país donde solo se habla español. Yo siempre practico en la escuela. Por la escuela, eso es bueno. Sí, porque vivo aquí en Las Vegas. En Las Vegas. Sí. Genial. Bueno, por dicha, tenés a un montón de angloparlantes a tu alrededor también. Sí. I would just say, yo diría, no tengas miedo. Vas a cometer errores, un montón de errores y está bien. La gente te va a ayudar y tenés que estar dispuesta. Sí, he aprendido muchas cosas viendo los videos de TikTok que subo a diario. Genial. ¿Dónde están? The most ya. Hello, Hi, Tony. Jake. Hey, Perplasia, See you how are you, later. man? Hi, how are you? Hello. How's it going, guys? I wanted to ask you, Jake, Mm-hmm. did you used to teach English also or just Spanish? No, I've been a Spanish teacher. It's my second year now. So I never taught English. And so a lot of questions that people ask me, I don't know the answer to. I have to look them up and then make a video about them. Okay. Yeah, so I speak English. I'm a gringo, but Of course. yeah, but it's been cool. I've actually learned quite a bit about English myself because a lot of the things that you guys ask me, I'm like, I don't know why we do it the way we do. We do, and so it's helped me out quite a bit. Right. So thank you for the support and thank you for being with us. Obviously, Thank you. the most difficult is understand, but you can't reply. Sí, moms. Yes, sí, moms. I think that's something super important that helped me in Spanish is you have to practice out loud. En voz alta tenés que practicar. So that when comes the moment of conversation, you can reply confidently and in the moment. Because that is the hardest part, to hear things and know what people are saying, and then you're unable to answer. Alguien me aconsejó una vez con francés, pero obviamente es bueno para los que están aprendiendo español, inglés, lo que sea, es que si sientes que no tienes mucha oportunidad de practicar hablar el idioma, es de leer y leer en voz alta. Y así, porque a veces lo que pasa es que ves videos o películas, lo que sea, y tu entendimiento mejora y en tu cabeza tú sientes que hablas mejor y cuando abres la boca no tanto, ¿verdad? Sí. Entonces a veces es de forzarte a hablar y a veces leyendo en voz alta te ayuda a decir las palabras, a que tu cerebro se acostumbre a decir estas palabras. Y es un consejo que alguien me dio que de verdad funciona. Sí. Great advice. Buenas noches. Oh, hi. Can I? Pardon? Hola, Jake. Can you hear me? Yes, we can hear you. Yeah, okay. So, hola, ¿cómo estás? Well, I don't know who can talk now. Yes. Well, I have a piece of advice too. I have been learning foreign languages for a long time already. I used to live in Europe for many, many years, so I am a French speaker, but I'm a Spanish native speaker, and I also speak Italian. And at the beginning, I didn't have so many friends in Italy or
in France, and I just talk to myself just in front of a mirror and try to, as soon as I learn a new word or a new verb, I try to imagine sentences that had a link with my own life, So if it's just let's take the word car, So I use the word car, apply it to my own life, So just talking in front of you of a mirror, and apply and use that word to your own life. I think you can memorize better. You can remember better the words that you use, apply to your own life, to your own story of life, to your own experiences. That's amazing advice. I did the same thing when I was learning Spanish. I was always creating sentences in my head. Like, for example, just like you said, if I just learned a verb, I was making things in my head, and I would be walking down the street just saying them out loud to myself, just practicing. Exactly. Yeah. Well, great. Bye, Ludi. Thank you for coming. That's an amazing advice, if you ask me. And just look for every opportunity you can possibly find to talk with people of that language. Jake. Yes, sir. I just wanted to talk a little bit because actually, I've been trying to talk, but everybody's talking right now. And, I'm just trying to give them the opportunity to speak as well. Actually, I work in a call center. I'm from Costa Rica, and I work at sites. Probably you don't know what the hell it is. Or, probably you could know, but I'm not pretty sure. But, I work for a call center. I've been working for, around probably more, around 5 months. Okay. And I work, in a customer service from the U.S. For a bank named Citizens Bank. So I've been working there for 5 months, and actually it's been a really great experience because I've learned many different things. Actually, I think that I'm not really good at speaking. I've improved because I'm always talking. This is the best way. And actually, the best way to improve is to speak that. Just try to feel confident. You're gonna make mistakes, and that's right. And you're gonna get you're gonna be improving every single day. You just need to give you the opportunity to speak. It's not a big deal. You just need to try it, and it's gonna work out if you try. And if there's a will, there's a way. You're gonna get it. Yeah, man. It's in your hands. That's how I improve. Actually, sometimes it's kind of hard to work in a call center because when we talk about banks, because we're talking about money, and probably there are many different kind of fees, or you know what I mean. There are many different ways, and sometimes the US people they get a little bit mad, but I already got used to it. But I needed time as well, so it's kind of hard. Man, you're killing it. Thank you for talking. My wife worked at Sykes before she came to the United States, so. But she was with AT&T. Oh, AT&T! Everybody has to talk about that, account. I don't know. It was hard for her. AT&T was hard, but I think Citizens Bank is probably a little better. I hope. Yeah, I think a little bit better. Yeah, actually, I work in the online banking department, so I need to explain, to our customers how to use the online banking, how to transfer money between accounts, or probably if they need to make a sale transfer, we can teach them how to do it, or probably how to register a phone number or to validate an email address. Yeah. There are many different things that we can do in the online banking. So it's great, because sometimes I need to talk to really old people, and you need to be patient because probably they don't know how to do it by themselves. So it's it has been a great experience. It's a challenge, and actually I'm a person who loves challenges. You know what I mean? Dude, that's so awesome.
Yeah, that's awesome. So you I'm live kind of in, nervous because I'm not used to I'm not used to speak English with people that I don't know, but it's great. I'm enjoying it, and actually, I really love your videos. I've learned many different things in your videos.